Hola, amadas hermanas, cuánto desearía estar allá con ustedes o que estuviéramos reunidas en un lugar físicamente, porque hablar aquí en un cuarto sola no es lo mismo definitivamente, pero sabemos que Dios obra para bien todas las cosas y que así ha decidido que pasemos y estoy muy agradecida que podemos estar juntas de esta manera, aunque sea. Y porque su Espíritu Santo no tiene límite. En eso confiamos. Vamos a empezar con una pequeña oración y les agradezco que me acompañen. Señor Jesús, yo te agradezco porque hoy nos tienes aquí. En tu calendario, que es diferente al nuestro, estaban escritos este día y estas horas juntas. Y yo te ruego que tu Espíritu Santo, con el poder que es, nos lleve a toda verdad. Señor, que podamos terminar este tiempo más confiadas en ti, más descansadas en tu bondad, en tu provisión, en tu guianza. Gracias porque los pasos difíciles que nos estás llamando a dar, tú los diste ya. Tú obedeciste perfectamente a nuestro nombre y eso es lo que nos empodera para poder ir y hacerlo, Señor. Guíanos en este día y que sea de mucho provecho esta última sesión juntas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en este tiempo de pandemia y de cuarentena, creo que en todos los países tenemos muchas cosas en común. Y aquí en Guatemala, al menos cada domingo, nuestro presidente comunica un reporte general y las medidas que va a tomar para esa semana o para 15 días. Todos esperamos ese anuncio, ese reporte con bastante ansia. Y obviamente reporta cuántos contagiados, cuántos fallecidos, pero también cuántos recuperados. Toda la comunidad médica está atenta, no solamente a la manera en que se transmite y la manera en que afecta el cuerpo dependiendo de cada debilidad en cada quien o en cada grupo de edad, pero también le están poniendo atención a cómo reacciona un cuerpo cuando ya se ha recuperado. Eso es muy útil, no solo estudiar la enfermedad, sino la cura. Y en este día me da tanta alegría y paz que no vengo a hablarles de mi experiencia o mi opinión. Ninguna de nosotras realmente ha hecho eso. Buscamos la verdad eterna en la palabra de Dios, en la cual podemos descansar. Yo puedo decirles que no creo que esté graduada en el tema del perdón. Sé que hay muchas cosas que me faltan por rendir y sé que Dios me va a ir mostrando poco a poco qué es lo que tengo que rendir. Él es bueno, Él es paciente, Él es un buen pastor y va paso a paso. Y entonces sé que hay cosas que he vencido por la gracia de Dios y sé que hay cosas que aún necesito trabajar y que tal vez ni me he dado cuenta. Gracias al Señor entonces por su palabra. Es bueno ver los rasgos comunes, las características que comparten los que tienen corazones libres, verdaderamente libres. Porque el resultado del perdón siempre resulta atractivo, deseable, hermoso. Es algo que dan ganas de experimentar cuando uno conoce a una persona que ha sufrido mucho. Por lo general, la gente que más me atrae, la gente con la cual quiero pasar más tiempo, la cual quiero más escuchar, es gente que ha sufrido muchísimo y que no se ha definido por ese sufrimiento, sino más bien Dios lo ha usado para convertirle en una persona de sustancia, de humildad y de una confianza y una paz que de verdad sobrepasa el entendimiento humano. Esas personas me dan lecciones de vida que yo deseo para mi propia vida. Y he escrito una definición de lo que yo encuentro que es la libertad del perdón. Las personas que son libres encuentro que tienen lo siguiente. Han aceptado que hubo daño, han llamado al pecado por su nombre sin minimizarlo, han dejado en las manos de Dios la justicia y la venganza, que ve claramente la soberanía divina como el elemento predominante en su historia, y por ende son capaces de amar a su prójimo, incluyendo a su enemigo,
con actos de servicio generoso y gratitud permanente. Y entonces quiero que recordemos la historia de un asombroso hombre que nos presenta con mucho detalle a lo largo de su vida desde su nacimiento. Y este es José. No vamos a tener tiempo de leer toda la historia, pero si tú quieres puedes ir a Génesis 37 y empieza toda la Odisea, aunque leer todo el libro de Génesis siempre tiene tanto provecho para entender todo lo que vino en el resto de la Biblia. Pero la historia de José empieza en el 37 y continúa a lo largo del libro. Y vemos la historia de un hombre, de un muchacho, en realidad era probablemente un adolescente, cuando las cosas se ponen más intensas en envidias entre sus hermanos y de hecho sus hermanos con él, al punto que deciden secuestrarlo y con la intención de matarlo lo llevan a un lugar solitario y uno de los hermanos, Rubén, interviene y dice, mejor no lo matemos, vendámoslo como esclavo. Y eso hacen. Y entonces van con Jacob y Jacob siente que se muere porque este era hijo preferido y no era secreto en la familia. Todos sabían que José era su hijo favorito. Y le mienten y le dicen que José se murió y que un animal salvaje lo había matado. Mientras tanto, José llega a Egipto y vive una tremenda odisea al punto que es acusado falsamente por la esposa de su jefe y es enviado a la cárcel. Allí pasa mucho tiempo y después de una serie de otros eventos, él sabe descifrar los sueños del faraón y entonces es puesto como el segundo al mando después de faraón. Entonces vemos toda esta montaña rusa en esta historia en la cual este es un muchachito consentido de su papá, tiene todo en su casa, vive perfectamente cómodo, al punto bajo de ser vendido como esclavo, traicionado por sus hermanos, porque no solo fue la esclavitud, sino la traición y el odio que él experimentó por parte de ellos, la separación de su papá, y luego los años en la cárcel, y luego sale y es el segundo al mando. Y en ese momento vemos que la Biblia nos describe que hay una hambruna tan grande en toda la región que la familia de José empieza a experimentar problemas para alimentarse. Entonces sus hermanos van y viajan hasta Egipto para comprar alimento. No reconocen a José. No reconocen a José porque él está ya en otra realidad. José los reconoce y así decimos en Guatemala, le mueve el tapete, lo desbalancea, pero él idea un plan para traer a Benjamín ahora. Y entonces Benjamín es su hermano pequeño, hermano de padre y madre, porque es un enredo esta familia, como todas las familias de la historia de la humanidad. Y Jacob tenía 2 esposas, entonces eso nunca es una buena receta. Y al final de cuentas tiene a sus hermanos enfrente, a los que lo vendieron y que le podríamos culpar de que ellos causaron todo este desastre en la vida de José. Y este es uno de los puntos más impresionantes de la historia de José. Está en el capítulo 45 y versículos 4 al 8. José reacciona de una manera que evidencia el trabajo de Dios en todo este tiempo de exilio. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos a revisar esa definición que yo reuní con esas características que noto que toda la gente libre tiene y vamos a conectarlo directamente con la historia de José.
Notemos cómo él ha aceptado el daño, ha aceptado que hubo daño y llama al pecado por su nombre sin minimizarlo. Yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Punto y final. José no está excusándolos, no está minimizando, no está victimizándose, nada más está diciendo la realidad y lo verbaliza claramente en una línea. Eso es una señal muy clara de un corazón sano. Dios había hecho un trabajo profundo en el corazón de José en ese largo exilio y el perdón reinaba en él, lo cual no era sinónimo de barrer los hechos debajo de la alfombra. Hablar la verdad siempre sana. En este sentido, perdonar no es olvidar. Ahora, quiero explicarles, porque hay gente que lo dice en un sentido muy amargo. Yo perdono, pero no olvido. No me estoy refiriendo a eso. Perdonar es dejar ir, y ya lo vimos en las dos conferencias anteriores, pero quiero decir que perdonar no es olvidar, no es borrar del récord la realidad, porque aceptar la realidad es señal de un corazón sanado y que puede hablar lo que pasó. Quiero decir que hay un término en inglés que la gente a veces dice coloquialmente y en español se traduciría algo así como sentir los sentimientos. Sentir los sentimientos es parte de la aceptación. José lloró mucho. Solo en este pasaje se dice que lloró en 2 puntos con intensidad, que él lloró realmente con una intensidad que en toda la casa de Faraón se dieron cuenta de que estaba pasando por el llanto desgarrador que José tuvo. El hecho de ser libre no quiere decir que no sintamos nada. De hecho, alguien que es robótico respecto a sus dolores pasados o traumas no denota sanidad, sino denota falta de empatía, lo cual no es saludable. Solo en este capítulo, en esta porción, vemos que llora, irrumpe en llanto 2 veces, pero podemos estar seguros que José lloró noches de noches de noches, sin saber en realidad qué había pasado, y analizando los hechos y extrañando lo que conocía, podemos imaginarlo. El llanto en medio de tu proceso, incluso cuando ya has perdonado, no es sinónimo de desconfianza o falta de perdón. Es parte saludable de encarar todo el daño que sí fue hecho. Atravesar por el duelo de lo que te quitaron es un signo saludable de todos los que hoy son libres e incluso vuelven a confrontarlo cuando hay regresiones, porque hay situaciones en tu vida que te van a lanzar sin querer a cierto punto en el pasado y te van a hacer sentir otra vez el dolor. Y en esos momentos un corazón sano se da permiso de volver a llorar. Unas de mis amigas más cercanas, hermanas en Cristo, perdieron a su papá de una manera muy trágica. Él fue asesinado. Ellas eran adolescentes. Y he aprendido tanto de verlas atravesar los días difíciles. Yo considero que mis amigas están en un camino muy sólido hacia la sanidad. Pero aún hay días, hay cumpleaños, hay fechas, hay aniversarios, hay momentos, hay festividades que las retornan a sentir la ausencia de su papá. Y estoy segura que sienten la tentación de volver a odiar a quienes les arrebataron a su papá. Pero las he visto correr a la cruz vez tras vez. Llorar no es falta de perdón, quizás es una señal de que estás más sana de lo que pensabas. Aceptar la realidad incluye trazar los límites de la responsabilidad. Ser libre no quiere decir que negamos lo que se nos hizo, no implica minimizar o excusar la mala acción.
La libertad incluye responsabilizar a quien es necesario responsabilizar e incluso trabajar en pro de que se cumpla la justicia sin poner allí nuestra esperanza. No es una señal de sanidad cuando alguien dice, bueno, no fue para tanto. O él no sabía realmente que eso estaba mal y lo tomamos a la ligera y acallamos la realidad. Cada caso es tan particular que no me puedo atrever a hacer una generalización, pero sí te invito a que hagas el trabajo duro de delimitar las responsabilidades, dónde está tu parte, dónde está tu responsabilidad, tu rol en esa situación y dónde está el rol de quien te agredió, de quien te ofendió, de quien pecó contra ti. Entonces José estaba claro de lo que había sido hecho y no temía decirlo. Un corazón libre también ve claramente la soberanía divina como el elemento predominante en su historia. Miren los versos 5 al 8. Por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo hambre, todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas, por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria, asegurarles descendencia. Fue Dios que me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto de asesor del faraón. O sea, José adquiere a través de esta experiencia tan desgarradora un sentido de la soberanía divina y un descanso y una certeza, una confianza que solo Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede dar. Nadie que esté viendo con ojos simplemente humanos va a poder declarar tal cosa. Miren cómo es Dios de un trabajo tan fino, tan excelente, tan profundo, que podemos decir, ustedes me vendieron a Egipto, pero fue Dios el que para bien está orquestando todo más arriba para salvación, para alimentarlos, para darles una descendencia. No perdamos de vista que esta es la familia, Abraham, Isaac y Jacob. Este es el hijo de Jacob. José es el hijo de Jacob. Esa primera promesa, desde el primer pacto que Dios, cuando se revela a la humanidad, dice, voy a hacer de ti una gran nación y de ti voy a levantar a un rey que reinará para los siglos de los siglos. Dios está velando porque su plan se cumpla, porque de esta familia iba a venir el Mesías y al utilizar la maldad de los hermanos, Él estaba llevando adelante ese plan. La mente de Dios es más misteriosa de lo que imaginamos y más grande de lo que imaginamos, y podemos estar seguras de que nuestra historia está entrelazándose en su plan y nada va a burlar su plan. La libertad del perdón también es de aquellos que han dejado en las manos de Dios la justicia y la venganza. Tan conectado al punto anterior, tan conectado. Cuando vemos la soberanía divina y el actuar de Dios consistente con su carácter, podemos abandonar nuestra sed de venganza. Deuteronomio 32, 4 dice así: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Verso 35, mía es la venganza, yo pagaré a su debido tiempo. Su pie resbalará, se apresura su desastre y el día del juicio se avecina. Esto es en el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento tenemos varios pasajes y quiero resaltar uno nada más, Romanos 12, 19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El vivir en el perdón es saborear la cruz, pero también es un adelanto del cielo. Cuando tú
te aventuras a creerle a Dios en que perdonar es un mejor plan que el tuyo de venganza, estás muriendo a ti misma para vivir para Él. Y eso es vivir en una manera crucificando tu carne. Y también es un adelanto del cielo. Caminando con los ojos clavados en Jesús, confiando que Él vio, Él sabe todas las cosas, pesa todos los corazones y las intenciones, y Él está a cargo de nuestro caso. Tener eso claro nos da sentido de pertenencia y paz, que ni siquiera si revirtiéramos los hechos podríamos tener. De este lado de la eternidad, puede que nunca tenga sentido lo que has tenido que atravesar. Pero llegará el día en que vamos a alabar a Dios y a glorificar su nombre, porque nuestra historia fue escrita exactamente como fue escrita. Hay lados de Dios, hay facetas de Dios, hay lazos que Dios forja a través de estos dolores que no podrían ser posibles si la historia fuera como tú la hubieras querido. Y esto nos lleva a lo siguiente. Alguien que vive en la libertad del perdón es capaz de amar a su prójimo, incluso a su enemigo. Lo más increíble en esta historia de José es que no solo no les quita la vida y no se venga, porque hubiera sido suficientemente magnánimo y bueno el hecho de que ellos vinieran y él no los destruyeran en el momento, o fuera cruel o los torturara por años en un calabozo. Si los hubiera dejado ir, hubiera sido suficientemente bueno. Pero José va más allá, porque un corazón libre es capaz de amar irracionalmente y dar algo a su enemigo cuando no puede retribuirle y que pudieran echarle en cara. Génesis 45, 11 y 24 dice: yo les proveeré alimento allí, porque aún quedan 5 años más de hambre, de lo contrario tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Al despedirse de sus hermanos, José les recomendó: no se vayan peleando por el camino. Vemos cómo en este capítulo y el siguiente se nos describe cómo el faraón le provee a toda la familia de José el equivalente a que mandáramos furgones, camiones vacíos para que trajeran todo el menaje de casa, todo su ganado y se fueran en limusina a traer a su papá y traerlo de regreso. José no se limitó solamente con dejarlos ir sin castigo, sino los trajo a vivir a su territorio cerca de él para cuidarlos. Ellos hicieron una vida en los mejores terrenos del Gosén, eso es lo que dice la Biblia. Él escogió los mejores terrenos para traer a ese montón de traidores que eran sus hermanos para poder vivir. Tienen una recompensa que definitivamente no se merecen. José quería nada más besar y abrazar a su papá y lo recibe. Y podríamos pensar que ese es el final feliz, pero aún hay más en esta historia. José no solo los perdonó del diente al labio, las acciones de José denotaron que había un poder superior capacitándolo para poder dar lo que era ilógico. Él tenía un corazón verdaderamente viviendo en la libertad del perdón. Un corazón así tiene una actitud de agradecimiento permanente porque confía y descansa. ¿En qué confía? En la soberanía divina que ya vimos y en que Dios mismo pagará a cada quien conforme a sus hechos. Los hermanos de José seguían pensando que realmente no los había perdonado. ¿Por qué sabemos eso? Porque capítulos después, en el Génesis 50,
vemos que su padre muere, Jacob muere y ellos empiezan a afligirse y pensar, se murió mi papá, entonces ahora sí, José ahora sí se va a vengar porque ya no está mi papá. Y de plano, él hizo eso para quedar bien con mi papá y para que mi papá estuviera tranquilo en sus últimos días y ahora sí se va a vengar. Ellos seguían pensando así. Buscaron protegerse, armaron otro plan y siguieron mintiendo, pero José ya había recibido, había afilado tanto sus sentidos, había madurado tanto que ya él podía ver a través de todo eso. Y les dice, no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente, así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. ¿Qué clase de amor es este? Que con todo el poder para aniquilar a quienes le habían hecho humanamente pozoles, le quebraron su vida en 1000 pedazos. ¿Qué clase de amor es este? Que no solo no los castiga, sino los recibe, les da casa y alimento y los sigue protegiendo el resto de su vida. Este es el amor que solo Cristo puede dar. José es apenas una sombra débil de quien Cristo es. Jesús es el hermano a quien vendimos. Jesús es el que se fue a padecer y a ser falsamente acusado, a sufrir lo que no tenía por qué sufrir, a ser humillado cuando no tenía por qué ser humillado, y que luego al descubrirnos en nuestra maldad no nos aniquila, sino nos trae a casa para protegernos, para amarnos, para decirnos, ni yo te condeno, estás seguro conmigo. Yo, dice Jesús, dice el Señor, yo sí puedo perdonar y olvidar por completo. Yo escojo no traer a la memoria lo que tú me hiciste a mí. Porque saben una cosa, cada mal pensamiento y cada mala acción, nuestra esencia, el pecado que nos habita, es rebeldía contra